O- 8:33 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al director de la Agencia Metropolitana de Tránsito del Distrito Metropolitano de Quito, ingeniero José Recalde. Lo invitamos a un diálogo para hablar sobre temas fundamentales que le corresponde a la Agencia Metropolitana de Tránsito, como es el tránsito, el control de los siniestros, el tema de la propia revisión vehicular, la matriculación, el tema de la retención vehicular. ¿Cómo se viene funcionando, operando de tal manera que se pudiera ordenar en Quito algo que a veces pasa también por el desorden de los conductores, que a veces no nos allanamos a las ordenanzas, incluso a los límites que están establecidos, pero no gusta respetar el ordenamiento jurídico? Muy buen día, ingeniero Recalde. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy cordial a toda su audiencia. El tema del control siempre es un componente muy delicado y muy sensible, ya que normalmente pues a la sociedad de manera general no le gusta controlarse y siempre existe una justificación de por qué incumplió algo. Estaba yendo rápido porque tenía algún tema en particular. Pero en cualquier caso, cada uno de los frentes nos hemos organizado en muchas partes, una reorganización interna, equipos fortalecidos con amplia experiencia en el sector público, con amplia experiencia en temas relacionados con el transporte. Entonces, estamos reorganizando y los frutos se ven progresivamente. Esto no es una varita mágica, perdón por esta frase tan trillada, de llegar, sentarse y arreglar todo. Sin embargo, hay elementos que son importantes, como por ejemplo, los planes piloto que hemos hecho de carril bus y como el plan piloto que hicimos sobre la pacificación de la Simón Bolívar. En ese sentido, ¿cómo se viene operando desde la agencia para ordenar el tránsito por un lado y por otro bajar el nivel de siniestros? ¿Cómo estamos en Quito? En Quito y Guayaquil, precisamente por tener el mayor número de vehículos, Quito tiene en número redondo 500,000 vehículos, Guayaquil tiene más o menos 550,000, o sea, somos quienes tenemos. Y tenemos un gran... Si me permite, para que continúe, con una circunstancia que no se puede limitar la venta de autos, que crece el parque automotor año a año. Sí, y ahí está un reto de nosotros. ¿Y qué le quiero decir? Porque al final lo que sucede es que la gente quiere migrar al vehículo porque quizás el sistema de transporte público necesita mejorar sustancialmente. Y ahí, y hablando puntualmente del Distrito Metropolitano de Quito, nosotros ahí tenemos una labor fundamental. Labor fundamental en poder reducir tiempos de recorrido, labor fundamental en mejorar la calidad. Le cuento, nosotros durante las últimas 2 semanas hemos fortalecido sustancialmente el control al transporte público. Hemos hecho la retención de aproximadamente 69 unidades de transporte público. Porque estamos enfocados a que se mejore la calidad del servicio. No es el ánimo de retener, es el ánimo de mejorar la calidad del servicio. Hay un dato muy interesante relacionado con la siniestralidad. El parque, la flota de autobuses en Quito es aproximadamente representa menos del 1% de todos. Son, como le dije, 500,000 y son 3,000 buses, poniendo en números redondos, ¿de acuerdo? Pero ellos representan, digamos, el sector del transporte público representa el 6% de los siniestros. Y esto es, o sea, una flota que representa menos del 1% está representando el 6% de los siniestros. Uh-huh. Y el impacto que tiene es muy fuerte, porque cuando es un siniestro de un autobús, esto implica mucha gente, muchos pasajeros. Entonces, esta es una organización de varios frentes, es un tema donde tenemos que inducir a que la gente pueda ir en el transporte público porque tiene un transporte público de calidad. Y nosotros como Agencia Metropolitana tenemos una parte de este rol de mejora y es la parte de control y fiscalización. ¿Y cuáles son los principales problemas que tiene el sistema? Porque esto pasa también por la cultura y la educación vial. Por ejemplo, algo que se ha luchado tanto, que respeten las paradas los buses. Sí,
Es cultura, sí, pero esta cultura para eso tiene que existir, y en este caso una agencia metropolitana que debe encarrilar esta cultura. Es muy desagradable cuando se escucha, no, tenemos que mejorar, educar a la gente, y como que le dejamos a los hijos para que en 20 años esto se mejore. No, esto tiene que mejorar ya. Y estos son los procesos precisamente de fiscalización que hacemos para que busques, identifica que no está parando en las estaciones, en la parada que debe parar, tiene que recibir su sanción. Y aquí debe existir, porque recordemos que los conductores de autobuses son conductores profesionales. Digamos, está en un nivel superior del conductor tradicional, que también debemos mejorar el conductor tradicional. Pero ellos son profesionales y en consecuencia deben hacer un cumplimiento estricto de lo que está establecido en su servicio. O al menos cuentan con una licencia profesional que debieran demostrar que son profesionales y que se formaron para eso. Coincido completamente con lo que usted dice. Cuentan con una licencia profesional y su comportamiento en la conducción debe ser concordante con esa licencia, digámoslo así. ¿Por qué no se puede ordenar? Y esto pasa por la cultura de los conductores. Por ejemplo, uno sale a las avenidas y calles de Quito, el correteo que sigue entre los buses. ¿Por qué existe eso? ¿Siguen los tiempos? ¿Hay demasiado parque automotor? ¿Demasiadas unidades en una línea en donde muchos buses van casi vacíos y viene la disputa de los pasajeros? El problema de la velocidad es un problema muy grave en la ciudad de manera general. El conductor de vehículo privado va a exceso de velocidad de manera recurrente. Y es un tema que estamos atacando con dispositivos electrónicos, y tenemos planificada la adquisición de fotorradares para que no sea solo buses, sino que sea vehículo privado en particular. Ahora, siguiéndome a su pregunta... dentro de las vías rápidas, y luego dentro de la ciudad también tenemos radares móviles, y con los cuales ya estamos estableciendo, estamos pasando de un sistema preventivo a un sistema sancionatorio para que ya sea vehículo privado, conductor de vehículo privado o de autobús o de camión o conductores profesionales reciban su correspondiente sanción, porque ya no va más. La ciudad no puede soportar que vaya en tantas velocidades. Respecto de lo que usted menciona, su pregunta, y siendo breve, la Secretaría de Movilidad, y hemos estado en estas coordinaciones para hacer el reordenamiento. Esto incluso ha sido presentado por el señor alcalde, y justamente parte de los lineamientos que establece el señor alcalde es organicemos. Ya hay un trabajo hecho, organicemos, porque la ciudad hace que esta manera tan heterogénea en la que está genere un caos. Alimentamos un caos. Entonces hay que organizar, y esto es un reto muy fuerte que tenemos todos los estamentos municipales que estamos relacionados con la movilidad. Los radares son importantes para evitar el exceso de la velocidad, pero también, y esta es una queja que en la práctica se ve. Por ejemplo, voy a citar en casuística, en la avenida Velasco Ibarra, aquí la Oriental Antigua, hay incluso señales de 50 kilómetros por hora. Si en esa vía se fuese a 50 o menos, sería un caos vehicular. Si sin ir a esa velocidad se acumula a determinadas horas la circulación. No existe. Esto es parte de la norma, ¿no? Pero 50 kilómetros, por ejemplo, en esa vía sería imposible cuando hay una presión vehicular que le exige casi a ir un tanto más rápido, 60 o 70. Sí y no. Está completamente en diversos estudios. Tengo una formación académica relacionada con el sector de la movilidad. Establecen que cuando vas de manera constante dentro de tu propio carril y no estás cambiando y entorpeciendo, entonces la circulación es más fluida. ¿Qué problema tenemos? Que muchos conductores van como estoy apurado y se abren a la izquierda, se abren a la derecha, no ponen direccionales. Entonces hay un comportamiento anárquico, y es un comportamiento anárquico en el que entorpece la circulación. Entonces puede ser que esté el límite de 50, pero se puede recorrer, a 50 kilómetros de manera constante y se llega. Le cuento como una anécdota, es una cosa que he hecho yo, los levantamientos a través de temas empíricos. En la red vial estatal la velocidad promedio es 50 kilómetros por hora. Y usted va a decir, no, pero yo en tal recta voy. Sí, pero si usted coge desde el origen hasta el destino, toma el tiempo y calcula la velocidad que ha ido, porque hay tramos en los cuales acelera y después frena casi a cero.
Esto lo extrapolo hacia la ciudad y no por ir más rápido vas a llegar, y aquí lo voy a conectar con la pacificación, no por ir más rápido en velocidad vas a llegar más rápido a tu destino. Lo conecto con la pacificación. En el tramo que hicimos del piloto de la pacificación, la velocidad de acceso a la curva está establecida que es de 60 kilómetros por hora. En las revisiones antes de la pacificación, identificamos que los conductores llevan a velocidades superiores a los 70 kilómetros por hora, en algún caso, lo más frecuente a 70 y en algún caso a 90. Cuando hicimos la pacificación en este plan piloto, la gente fue a 51 kilómetros por hora. O sea, cambió. Y el impacto en tiempo es solo de 4 segundos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. Es decir, la gente, conecto su pregunta con lo que hemos hecho, piensa que hay que ir más rápido en cuanto a velocidad. No. Hay que conducir de una manera adecuada sin entorpecer la circulación. Por eso el carril bus también funcionó súper bien. Porque, ¿qué pasa muchas veces con los buses? Se cambian de carril. Y el autobús mide 12 metros o 18 metros y entorpece la circulación. Si va por su carril exclusivo, no entorpece la circulación. Ahí contesto diferentes elementos de su pregunta. Claro, hay que estar absolutamente claros por las normas de tránsito. Recordemos la vigencia de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que rige al Ecuador, vigente desde agosto del 2008 con algunas reformas en el camino. Sin embargo, esta cultura de la conducción no funciona. Uno a veces ve en vías que coge 3 carriles en una vía amplia. Voy a citar la autopista Rumiñahui, en donde hay buses que cogen la de velocidad, la de rebasamiento, y no hay poder humano que se lo mueva al bus por ganarle al otro bus, o no ocupan el carril de la derecha que incluso les lleva a las paradas. ¿Cómo ordenar eso? Ya, esto es un trabajo, y ahí fue un primer buen piloto, fue el carril bus. Cuando pusimos un carril bus en el tramo, y haciendo mención de la autopista General Rumiñahui, desde Alma Lojana hasta el Trébol, lo que se consiguió fueron 2 grandes beneficios. Primero, que los buses no cambien de carril y no se vayan al extremo izquierdo. Que los autos no cambien de carril y no se vayan al extremo derecho. Y que estén encarrilados buses por la zona donde debe circular y vehículos por la zona donde deben circular. Entonces, esa es una manera muy positiva, que es la de establecer carriles exclusivos. Y así, pero también, y haciendo mención quizás no tanto a la autopista General Rumiñahui, y sí a la Simón Bolívar, donde muchas veces vemos que se van cambiando. Ahí también es la incorporación de, digamos, o posibles carriles exclusivos o sistemas tecnológicos, que es donde nosotros estamos articulando precisamente con la Secretaría de Movilidad, porque tienen dispositivos GPS. Y ahí es donde nosotros, como un ente de control, debemos establecer un mayor control, valga la redundancia, para evitar esto. Y esto se alinea con la visión del señor alcalde de incorporar sistemas inteligentes de transporte. ¿Cómo están funcionando los radares en el Distrito Metropolitano, a sabiendas de que en este país funciona así? A veces decisiones de acciones constitucionales llevaron, por ejemplo, a la suspensión a nivel nacional por una decisión judicial. Ahí hay una extralimitación, primero le voy a decir. Nosotros nos hemos opuesto, hemos estado en las diferentes fases de este proceso que hemos apelado, hemos enviado comunicaciones y nosotros estamos completamente opuestos. Datos importantes: más del 25% de los siniestros en el Distrito Metropolitano de Quito se deben a excesos de velocidad. Una decisión de un juez no puede matar a gente. Y esto quiero ser muy enfático. No podemos, por una decisión de 20 radares en una jurisdicción de un cantón diferente, ni siquiera es de la provincia de Pichincha, en un cantón diferente, no puede establecer limitaciones al control, a nuestro derecho y nuestro deber y obligación constitucional de realizar las acciones de control. Entonces, en ese sentido, nosotros continuamos con los procesos, continuamos con nuestras apelaciones. ¿Cómo se implementa un proyecto de pacificación vial? Un proyecto de pacificación vial lo hicimos de la siguiente manera. Primero,
recolectamos datos. Esta es parte importante y creo que es un valor añadido que estamos generando dentro de esta administración, no solo desde el punto de vista de la Agencia Metropolitana, sino Secretaría de Movilidad y el señor alcalde. Es dónde se concentran los siniestros. Ya no solo con el recuerdo, sí, aquí son muchos, no. Con el registro y puntos donde se han generado los siniestros. Tenemos una serie histórica desde el 2018. Por otra parte, se realiza un conteo de vehículos y una medición de velocidades, que es la que le mencioné hace un momento, donde se iba a velocidad superior a 70 kilómetros por hora en la curva. Y posteriormente a eso, ya se identifica con cómo se le puede reducir la velocidad sin entorpecer la circulación, porque ese es el objetivo de la pacificación, que haya la circulación, pero que no se entorpezca la circulación. Y ahí surge el proyecto, es una parte del equipo de Ingeniería de Tránsito y Seguridad Vial, que debo agradecer por la iniciativa, porque también surgió dentro de la propia institución, y se realizó este proyecto ya con datos. Esta es la parte más importante, el análisis de datos para buscar soluciones. Ha bajado el nivel de infracciones en la Simón Bolívar, que ha sido una vía que, si bien es de descongestión rápida, a veces se abusa de la velocidad o se maneja mal cambiándose de carriles. El nivel de infracciones todavía se ha mantenido. Sin embargo, tengo que decir que nuestros procesos de régimen sancionatorio, que estaban siendo muy lentos, los estamos acelerando, siempre respetando el debido proceso, ¿de acuerdo? Y aquí sí quiero resaltar, nuestro objetivo como Agencia Metropolitana es salvar vidas, no recaudar. Pero una vez que se infringió, hay que recaudar. Entonces, estamos con este proceso de acelerar, para poder tener porque esto ayuda también al fortalecimiento institucional, para poder realizar, y municipal, porque permite hacer acciones que van en mejora de la seguridad vial. El tema de la señalización también es importante en la Simón Bolívar. ¿Cómo mejorar a fin de que haya mayor conciencia? Porque el principal actor, y por la impericia, es el conductor. Sí, aquí hay un factor de corresponsabilidad, ¿no? Primero voy con la última parte de su pregunta. Aquí hay una corresponsabilidad y sí hago un llamado a los conductores también para que vayan dentro de los límites de velocidad. Suponiendo que no hay señalización, se obtuvo una licencia y se sabe cuál es la circulación por la velocidad a la que debe ir. Pero por otra parte, nosotros como entes municipales somos los encargados de brindar estos servicios, y para ser concordante con lo que dije hace un momento, en coordinación con la Secretaría de Movilidad y la EMOP está impulsando e incorporando la señalización y tiene ya un plan establecido y está haciendo una señalización en la Simón Bolívar y ese es el trabajo conjunto, porque la seguridad vial no es solo un actor, somos todos los actores y nosotros como entes de control tenemos un rol fundamental. ¿Cómo se coordina desde la Agencia Metropolitana de Control de Tránsito con otras entidades del propio municipio? Por ejemplo, hablamos de la Simón Bolívar, hay negocios que se han comenzado a instalar que en una vía rápida, en donde el ingreso o la salida pudiera causar un siniestro. Sí, hay tramos, de hecho, en la Simón Bolívar, especialmente cuando uno va hacia el sur, que venden frutas en diferentes. Nosotros ahí con la MC hemos hecho algunos operativos, tenemos que fortalecerlos, pero sí tenemos mesas de coordinación. De hecho, los martes hay mesas de seguridad, tenemos un equipo de operaciones y de fiscalización que se encarga de coordinar con la MC, pero no le niego, nosotros debemos fortalecer, porque también hay que hacer un operativo y también hay que tener esa sensibilidad, ¿no? Hay en muchos momentos donde hay que ver los temas donde se tiene que actuar, pero sin embargo debemos mitigar esta proliferación de puestos en la vía, porque son extremadamente peligrosos. Claro, no solo los puestos ambulantes en la vía, sino incluso negocios. Y voy a citar entre el bypass de la avenida autopista Rumiñahui y Guápulo. Se ve que han puesto negocios en sitios peligrosos, incluso antes de ingresar a la vía, a la E35.
Sí, digamos, estos temas hay que tener, recordemos del derecho de vía y las actuaciones para que los negocios no se puedan proliferar. Esto sí es una herencia, como quizás hablábamos preliminarmente. Aquí hay una herencia y donde deben establecerse soluciones. Una de las soluciones en muchos casos es poder tener un carril de servicio, por ejemplo, en el cual se puede ingresar porque un aspecto, y aquí saliendo de mi frontera de control, aquí más desde mi experiencia de diseño, el tener accesos directo a la vía en vías rápidas es peligrosísimo. Más aún giros en U, eso ya es contra toda norma. Pero el acceso directo es extremadamente peligroso y en consecuencia eso debemos mejorar, pero esto sí le digo, esto no es de la noche a la mañana y vengo con un camión o con un tráiler y quito a todo el mundo, porque eso es no tener una sensibilidad de cómo es el comportamiento social. Es un proceso. Es un proceso. Ahora, el tema de la revisión vehicular, ¿cómo les va? Estamos bien. Aquí vuelvo a hacer un llamado de atención al transporte público. El transporte público, debido a que la ley lo permite, están haciendo revisiones técnicas en otros cantones. En principio no hay problema, pero se han identificado casos donde el mismo día que está operando y que tuvo un siniestro, resulta que hizo la revisión técnica vehicular en otro cantón. Hay una proliferación de revisiones técnicas en cantones de la costa, porque podríamos decir en Mejía, en Rumiñahui, pues está aquí al lado y es comprensible. Es comprensible y fue. Pero cuando vemos que es en Cantón Chone, Paján, Juján, 24 de Mayo, Quinindé, llama la atención. En donde no hay revisión vehicular. Y donde son revisiones visuales. Entonces, llama mucho la atención y ahí hemos tenido una baja sustancial. Y cuando digo sustancial, en el último reporte, que si bien no es la última actualización, teníamos previsto tener una revisión de 2.000 autobuses y estaban solo el 25% hecho. Entonces, ya, ¿dónde estaba ese 75%? ¿A dónde se fue? Entonces, ahí estamos, pero eso no es porque tengamos un servicio mejor o peor, sino porque hay la ley abrió una ventana y aprovecharon esa ventana. Pero en general el servicio ha estado funcionando correctamente. Sin duda han habido quejas ciudadanas y nosotros las recopilamos para poder atender a veces el turno, la disponibilidad del turno. Por ejemplo, en el Inca, que no pudieron tener la cita para el sábado y tienes que coger con ciertos días. Entonces estamos mejorando la interfaz para que la gente pueda tener con mayor facilidad la selección de su turno, y esto lo tendremos para el RTV del 2024. Es decir, ¿pudiera mejorar y agilizarse desde el próximo año? Sí. Agilizarse, los temas se van a agilizar y además tenemos establecido en nuestra planificación que en el 2025 ya tengamos un modelo de gestión completo, o sea, ya operando un nuevo modelo de gestión, no solo vamos a tener la consultoría, no, ya operando un nuevo modelo de gestión en el 2025, pero el 2024 va a tener sus mejoras como selección de turnos, el servicio de atención al cliente, la posibilidad de tener el RTV y la matriculación en un solo proceso, que ese es uno de los principales que debemos incorporar, que es que las personas puedan tener la revisión y ya matriculado, y no sea otro proceso más el tener que matricular el vehículo. ¿Cómo definir las funciones? Y este no es un problema de hoy, ustedes asumen una herencia, en cuanto a las tareas que cumple en el caso suyo como director de la Agencia Metropolitana de Tránsito y en el caso de la Secretaría de Movilidad, por ejemplo, el control de buses, frecuencias que le corresponde a movilidad. Esa, como acertadamente usted lo dice, es una herencia y dentro de nuestra planificación está que la Secretaría, cuando digo nuestra me refiero como movilidad, liderada por el Secretario de Movilidad, el que se traslade este control hacia la Agencia Metropolitana de Tránsito. Y dentro de este proceso está la incorporación de sistemas inteligentes. Los autobuses tienen GPS. Lo que nosotros necesitamos es que nos arroje las alertas de esos GPS para poder entrar en un régimen sancionatorio y mejorar la calidad. Hace pocos días se anunció inclusive la reducción del número de indicadores a tener indicadores más objetivos. Entonces, esta herencia la estamos articulando, estamos canalizando y nosotros estamos comunicando cada lunes a la Secretaría de Movilidad
todos los autobuses que han sido retenidos y sancionados para que realicen los procesos sancionatorios. Es tan sencillo como mandar un comunicado. Y estamos haciendo esto y acelerando los procesos sancionatorios. Ojo, nuestro apetito no es la sanción. Nuestro deseo es, y nuestra visión es, la mejora de la calidad del servicio del transporte público. Ahora, claro, la sanción llega con producto de superar los límites en este caso. ¿Qué sucede si es que existen? Y nos ha pasado precisamente para verificar in situ, cuando uno toma un bus y ve, puede estar instalado el GPS, se puede ver el nivel de velocidad, pero no cumple el chofer. Y quizás conectar ese GPS con el sistema que permite identificar a todos quienes infringen esto. Voy a ir en una línea que el señor alcalde lo anunció hace pocos días, y es el poder incorporar también clientes fantasmas para ya tener un mayor alcance de control, en el cual estableceremos un procedimiento y para que, sobre todo en el tema del sistema de transporte público, y estamos analizando como agencia metropolitana la opción de la invasión del carril bici, porque siempre el respeto a los más vulnerables, para maximizar esto. Mientras tanto, estamos con los sistemas y con las alertas que arrojen el sistema para poder, pero sí invito a la ciudadanía a que puedan hacer las correspondientes denuncias. Yo agradezco, realmente la ciudadanía puede expresarse como quiera, pero siempre es bienvenido cuando es con formas correctas, ¿no? Esto no quiere decir que no se atiende a las formas incorrectas, de menos así, pero las formas correctas siempre es mucho más agradable que a uno le estén, digamos, expresándose de manera peyorativa. En muchas ocasiones no es muy agradable, pero bueno, cada uno es libre de expresarse como desee, eso sí. En todo caso, esto del cliente fantasma, ¿cómo funcionaría? Porque también digo, hay una corresponsabilidad del conductor, del usuario del sistema de transporte público, en donde exigir a quienes conducen, por ejemplo, que cumplan con las normas, que paren en las paradas, que no excedan velocidad, que tomen su ruta adecuadamente. Y a veces esto es parte de la corresponsabilidad del usuario. Sí, la verdad es que el usuario tiene un factor de corresponsabilidad muy grande. En muchas ocasiones, cuando uno se sube a un autobús y golpean el bus, vaya más rápido, o sea, claro, opuesto a lo que es. Entonces, el usuario tiene una corresponsabilidad, pero sí quiero sentar una mayor responsabilidad al conductor, en el caso que estamos hablando, en el alcance del transporte público, pero de manera general a los conductores. Son los segundos mayores responsables, de no menos así. La autoridad siempre va a tener un grado de responsabilidad importante, pero el conductor es un gran responsable que, como hablábamos en parte de esta entrevista, si hay un conductor profesional, debe comportarse como un conductor profesional. Así es. ¿Qué piensa usted de la educación vial como una enseñanza permanente? Recuerdo cuando se aprobó la Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial en agosto del 2008, una de las disposiciones transitorias era que en 180 días se implemente en el pensum la materia de educación vial. Algo se ha hecho en el sistema educativo en general nacional, pero no con la periodicidad para mantener la educación vial como un eje transversal, un eje importante, permanente, para que nos eduquemos en esto. El tema relacionado con la educación es muy bueno. Es excelente porque podemos trabajar dentro de todas las diferentes generaciones. Lo que no tiene que transformarse la educación vial es en una materia más. O sea, como a veces nos ha pasado, cada uno hemos tenido un apego por una asignatura u otra asignatura. A mí me gustaba mucho matemáticas, física, y quizás la música no me gustaba tanto, soy sincero. Pero aprobaba música por aprobar, me explico, o sea, era un tema, y no tenemos que evitar que la educación vial en los colegios se transforme en eso, claro, en una asignatura más. Claro. Pero si hay nociones básicas que sí debemos aprender y que a veces nos enseñan, nociones básicas, no ir específicamente a la conducción de vehículo. Entonces, justamente hacia allá voy. Entonces, en las mesas de diálogo que hemos tenido sobre estos procesos de educación, dentro de las propias asignaturas, tener un componente de seguridad vial.
tener un componente, la velocidad, por ejemplo, volviendo al tema de la física. La velocidad, ¿cuál es el efecto de la velocidad? Los ensayos con la velocidad. ¿Qué pasa si un vehículo va rápido? ¿Cómo es el impacto? ¿Cuál es la cantidad de movimiento? Perdón por entrar en este tema. En otros temas relacionados con cultura, urbanismo, ¿cómo debe ser el comportamiento? ¿Cómo podemos estar conviviendo de una manera más adecuada? Entonces, en las lecturas, cuando se manden lecturas relacionadas con Jane Jacobs, por ejemplo, que esté relacionado con el urbanismo, hay incluso elementos que te facilitan para que los niños coloreen cosas que sea más divertido. ¿Sí? Claro. Lo que quiero decir es que no vayamos en una asignatura memorística, sino que vayamos en un elemento que sea de aprendizaje. Claro, más pedagógico, ¿no? Efectivamente. Por eso a veces puede ocurrir que en una familia el propio niño que comienza a ver esto de los colores, las señales, le digan al padre o al abuelo, oye, respeta la norma. Eso es parte de una cultura para enraizar en una sociedad. Sí, y eso es parte de una cultura y ahí tengo que decir que es una de las alegrías que tengo, digamos, en cuanto a mi hijo. Mi hijo normalmente, él siempre usa el asiento para niño y él siempre se pone el cinturón de seguridad. Pero esto tenemos que extrapolar por convicción, o sea, él solo. Pero quizás hay otros niños, otra serie de niños que no lo están haciendo, pero la ventaja es que muchos niños sí están con este proceso de papi, ponte el cinturón, papi, hagamos esto. Entonces, eso es lo que papi, mami, ¿no? Esto es lo que necesitamos, que también los niños den ese proceso de educación hacia los padres, pero es porque quizás en los colegios y uno mismo les ha dado este proceso. Pero aquí sí quiero resaltar, es importantísima la educación vial en los niños, fundamental. En los niños, en los adolescentes es extremadamente importante. En las universidades debe constar, porque debemos recordar que uno de los elementos de mayor muerte es entre jóvenes de 18 y 40 años. Y en las universidades debe existir una educación relacionada con la seguridad vial, porque el consumo de alcohol en la ciudad, en el distrito metropolitano de Quito, representa el 8% de los siniestros y el exceso de velocidad el 25%. Y eso se concentra en los rangos etarios de los 18 a los 40 años. Son datos muy importantes esos. Ahora, ¿cuál ha sido en su periodo de administración, como técnico que es, el mayor problema que ha tenido? Por ejemplo, ¿difícil controlar al transporte público? Sí, transporte público y transporte comercial son dos modalidades que tienen una inercia de mucho tiempo, que frente a ciertos controles tienen ciertas reacciones. Entonces, reacciones positivas, ¿no? Reacciones de, oiga, sentémonos, hablemos, oiga, por favor, ¿no? Entonces, cuidado, se malinterpreta lo que quiero decir, pero sí hay que romper esas inercias. Y esas inercias al transporte público, yo soy un arduo defensor del transporte público, me muevo habitualmente en transporte público y bicicleta, pero eso no tiene que cegarme en la necesidad de mejorar el transporte público. Y precisamente por ello es lo que tenemos que fortalecer los controles. Entonces, esas inercias históricas son las que hay que cortar. ¿Cuál es el nivel de retención vehicular por infracciones que se ha cometido? ¿Y en qué tiempo se devuelve un vehículo? A veces vehículos del comercio que se sienten afectados. Bueno, es extremadamente heterogéneo. Eso sí, porque, por ejemplo, cuando voy a poner el ejemplo que no quise, pero pico y placa. Pico y placa es de un día para el otro. Mal estacionado, de un día para el otro, digamos, o en 48 horas. Sin embargo, cuando es un tema relacionado, por ejemplo, con conducción bajo los estados bajo los efectos del alcohol, puede 15 días retenido un vehículo, y debemos recordar que para poder sacar un vehículo debe pagar todos los valores pendientes. Hay casos en los cuales, por ejemplo, entró por un tema de vidrios polarizados y sin placas, pero no puede sacar el vehículo porque tiene una deuda de $6,000 en infracciones y de $3,000 en matrícula. Entonces, para poder sacar un vehículo, no es que le está retenido ahí porque por esa infracción puntual está eso, sino que debe pagar los valores pendientes. Por incumplimiento anterior. Anterior, exactamente. Entonces, por eso, esto está muy condicionado a la realidad de cada persona. Y aquí no hay factores comunes. Hay gente que va a retirar inmediatamente, pero hay también un gran número que tiene valores pendientes y, digamos,
fue retenido por un incumplimiento y cuando tiene que sacar el vehículo, como debe $10,000, no puede sacar el vehículo. Esto es como cuando se va a matricular o a revisar, si no paga las deudas anteriores, simplemente no lo puede hacer. Efectivamente. Ahora, en el tema de la agilidad en estos procesos, si a alguien le retuvieron el vehículo, ¿hay facilidad para cancelar si tiene solo esa deuda? Para cancelar, no ir a la cola en el banco, o hay algún mecanismo que se pueda agilizar el proceso. Sí, está ágil y estamos también caminando para mejorar este proceso. Se puede pagar con tarjeta de crédito, se puede pagar en Banco del Pacífico, en las ventanillas del Banco Pacífico. Entonces, están estos elementos. Estamos incorporando, caminando para un proveedor que tiene una institución financiera que tiene un sistema de pago muy rápido. No lo voy a hacer la publicidad, pero que tiene un sistema y que está muy difundido a nivel de la ciudad, que con una aplicación móvil tú puedes realizar el correspondiente pago. Entonces, estamos en estos procesos para agilizar. Y otro de los elementos y que también hemos identificado y que hemos recibido denuncias en este sentido es que en muchas ocasiones hay ciertos procesos que llaman la atención. Unos se demoran el tiempo establecido y otros son extremadamente rápidos. ¿Por qué es extremadamente rápido o por qué es extremadamente lento? Entonces, esos elementos, nuevamente con análisis de datos, estamos viendo qué es lo que está pasando con aquellos que son demasiadamente eficientes, digámoslo así, que también llama la atención. Bien, un tema final, el control en las vías exclusivas. ¿Cómo se hace? ¿Hay un número que respeta esa norma? Hay un gran número. Rompimos aquí también una inercia y esto tenemos que ponerlo y resaltarlo. Rompimos una inercia en la que normalmente los agentes civiles decían vaya por el carril exclusivo cuando estaba muy saturado una vía. Hemos establecido una directriz para que no se haga eso. Es probable que en algún tramo lo haya, pero se ha minimizado al máximo. Pero otro elemento que también vuelvo a llamar la atención es el tema de muchos vehículos y en muchas ocasiones vehículos del Estado Central, sin placas, por el carril exclusivo. Iniciamos un proceso sancionatorio y tienen una actitud hostil. Entonces, el poder, penosamente el poder, y eso no está bien, el poder es efímero, hay que respetar las normas. Y me voy a poner de ejemplo, y esto es un error, pero ¿qué es lo que hago yo? Yo normalmente estoy con la bicicleta y voy y recorro con la bicicleta y cuando veo que estoy entrampado en algún tema de congestión, bajo también la bicicleta porque voy en una camioneta y llevo. Pero yo normalmente me muevo en bicicleta. No quiero que todo el mundo se mueva en bicicleta, ojo, pero sí que se pueda respetar. Intentemos, como autoridades debemos ser los primeros y esto es una directriz muy clara del señor alcalde. Y aquí le digo, soy me saco el sombrero ante esto porque no irrespeta el tema de usar el carril exclusivo. Solo en una ocasión y cuando fueron los incendios se realizó eso. Por la urgencia. Por una urgencia, porque era una... Pero de ahí el señor alcalde tiene el primer ejemplo de que no se invada el carril exclusivo. Y también hago un llamado a la ciudadanía, cuando vean que nuestros vehículos están haciendo eso, por favor, díganos, llámenos 911, Agencia Metropolitana, porque somos los primeros que debemos brindar el ejemplo. Pero también hay otros conductores que no son del sector, del sector público y que sacan las placas y nosotros estamos en un permanente, sin embargo, no le niego. Debemos aumentar. No obstante, hemos aumentado casi en un 15 a 20% en los controles de carril exclusivo y de no usar placas. Bien, al ingeniero José Recalde, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito del Distrito Metropolitano de Quito. Muchas gracias por la presencia aquí en la revista de Opinión y Democracia. Temas de interés ciudadano. Muchísimas gracias por la invitación y aprovecho este espacio de despedida para recordar a la ciudadanía 5 elementos importantes. No conduzcan en exceso de velocidad, no conduzcan bajo los efectos del alcohol, utilicen el cinturón de seguridad, utilicen los sistemas de retención infantil y a los conductores de motocicleta que representan el 30% de los siniestros del Distrito Metropolitano de Quito, usen casco homologado y no conduzcan en exceso de velocidad y no conduzcan bajo los efectos del alcohol. Más aún, a veces los que por un servicio de trabajo lo hacen con una conducción realmente que complica los vehículos y a veces parte de los accidentes. Efectivamente, por eso hago un llamado general a que todos tengamos un mejor comportamiento, que es parte de esa enseñanza que hablábamos en la entrevista para poder mejorar nuestra convivencia y nuestra cultura vial.
Muchas gracias al ingeniero José Recalde. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos en Exa FM viene el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muy amables, les deseamos un feliz miércoles a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes.